Vamos a ir a nuestras Biblias al Evangelio de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y vamos a leer un par de versículos, ¿está bien? Así como están, hermanos, no quiero que se canse y vaya a desmayar si los pongo de pie. Al Evangelio de Lucas capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, sígame con la vista. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. ¿Sí? Lucas capítulo 2, versículo 4 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Está bien, hermanos? Vamos por favor al libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, y ahí va a estar el mensaje de esta mañana. Gálatas capítulo 4 y el versículo 4, hermanos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Están ahí, hermanos? Voy a leer el versículo 4 de Gálatas 4. Dice, mira, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Está bien? Ese es el mensaje, hermanos, de Cristo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Te pido, Padre, que bendigas tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas la iglesia de Albertville. Te pido, Señor, que proveas la necesidad de esta iglesia. Gracias, Señor, por los hermanos. Te pido, Señor, que edifiques la fe de mis hermanos y que fortalezcas nuestra fe a través de la predicación de tu palabra. Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Cristo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, lo primero, hermanos, que leímos acerca del pasaje en los evangelios, narra el nacimiento de Cristo. ¿Está bien? Normalmente leemos estos pasajes y los pasamos por alto. Sí, pero hermanos, algo que tiene que impresionar a cada creyente es el nacimiento de Cristo. ¿Sí? El nacimiento de Cristo dividió la historia humana. ¿Sí? Hay un antes y un después de Cristo en nuestros días. Ahora, el apóstol, hermanos, en la carta de Gálatas, si usted se da cuenta, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El apóstol, hermanos, en este capítulo del libro de Gálatas, él ya no está
como narrando toda la historia del nacimiento de Cristo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los evangelios ya pusieron ese fundamento del nacimiento de Cristo. Ahora el apóstol no está narrando la historia del nacimiento de Cristo, pero está haciendo énfasis en la importancia doctrinal del nacimiento de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hermanos, los evangelios mencionan la importancia del nacimiento de Cristo, pero el apóstol está haciendo ver la importancia doctrinal del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, hermanos? Lo primero que quiero que vea en el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? Mira, Cristo, hermanos, nació en el tiempo preciso en el que debía de nacer. ¿Está bien? En este preciso momento de la historia, el apóstol dice que Cristo nació dentro del plan que Dios tenía para la salvación del hombre. Estaba perfectamente preparado el tiempo para el cual Cristo nació. ¿Está bien? Mire, vea por favor, yo creo que ustedes conocen la cita, pero no les hace daño si lo buscan. Eclesiastés capítulo 3. Vamos al libro de Eclesiastés, mire. Si lo encuentran rápidamente, hermanos, Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 1. ¿Está bien? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y la primera cosa que menciona, dice, ¿tiempo de qué, hermanos? De nacer. Sí, yo no sé en qué versión está usted, hermano. Sí, alguien dijo por allá de reír, ¿va? No, hermanos, lo primero que menciona es tiempo de nacer. Dentro del plan de Dios había un tiempo específico para el nacimiento de Cristo y era en ese momento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué un tiempo adecuado? Mire, hermanos, la palabra allí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en otras palabras, sería cuando hubo un tiempo adecuado. ¿Está bien? Mire, Cristo nació, hermanos, en un momento en la historia de la humanidad, o puedo decirlo así, en el mejor momento de la historia de la humanidad. ¿Está bien? Mire, no hubo otro mejor tiempo para el nacimiento de Cristo que en el momento en que Él nació. Nació, hermanos, en el momento en que Roma se había extendido por todo el mundo conocido. ¿Sí? Roma había conquistado, hermanos, ahora ciudades, pueblos, aldeas y diferentes naciones por todas partes. Y hermanos, ellos habían alcanzado fronteras que nunca se habían alcanzado. ¿Está bien? Y ellos, hermanos, habían conquistado estos pueblos, pero les daban una cierta paz y seguridad. ¿Está bien? De hecho, en el latín se le conocía, porque ellos hablaban latín, se le conocía como Pax Romana o algo así, que le hacían ver a los pueblos, tú no me das lata, yo no te doy lata, todos vivimos en paz, ¿sí? Y solamente dame tus impuestos y yo te doy una cierta seguridad de las cosas. ¿Sí? Ellos habían tomado el lugar de los griegos. ¿Está bien? Recuerden que Grecia, hermanos, había sido el poder mundial antes de Roma. Pero llegan los romanos y, por así decirlo así, usurpan el lugar de Grecia. ¿Sí? Y ahora, hermanos, ni las fronteras eran una barrera, ni el lenguaje era una barrera. ¿Está bien? La mayoría de la gente, hermanos, en este momento sabía estudiar griego. Y muchos conocían el latín y posiblemente el hebreo, si habían estudiado bien. Algunos piensan, hermanos, que Cristo hablaba arameo.
¿De acuerdo? Entonces, estamos en un momento de la historia en que las barreras lingüísticas, se dice, las barreras geográficas y políticamente no obstruían a la expansión del evangelio. Por eso, hermanos, nos llegó el Nuevo Testamento en griego. De hecho, el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento era el griego más común del pueblo. ¿Sí? ¿Usted cree que fue el griego más impresionante de su historia? No, hermanos, era el más común. Sería como el chilango en nuestros días. ¿Sí? ¿Quién sabe chilango? Nomás Ismael. ¿Va? Sí. Bien, hermanos, mire, entonces Cristo nació, hermanos, en un momento de la historia, en el mejor momento de la historia. Pero no solo dentro de la historia de la humanidad, sino, hermanos, escúchame, mira, Cristo nació en el momento preciso de la profecía bíblica. ¿Está bien? Mire, guarde su lugar aquí, vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Si lo encuentra rápidamente, Daniel capítulo 9 y el versículo 24. Dice en el verso 24, hermanos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vea el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, note esto, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Está bien? Daniel, hermanos, está dando una profecía bien importante en la Biblia. ¿De acuerdo? El libro de Daniel en el Antiguo Testamento sería lo que es el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y él recibe una revelación de Dios de 70 semanas. Pero se omite una semana de las 70 semanas y son 69 semanas. ¿De acuerdo? En el momento en que Daniel recibe la visión era alrededor del año 500 aproximadamente. ¿Sí? Antes de Cristo. ¿Está bien? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede, hermanos? Dios le está diciendo a Daniel, mira, hay 69 semanas. Una dice para la restauración de Israel y otro dice hasta que llegue el Mesías príncipe. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si usted lo divide, hermanos, por 69 entre 7, ¿sabe cuántos son, hermanos? ¿Sí? ¿Alguien es matemático? Son 483 años exactamente. ¿Sí? El hermano Ismael habló el otro día acerca de la venida de Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Alguien recuerda que mencionó acerca de 400 años? ¿Sí? Bien, habían transcurrido 400 años desde que el pueblo, hermanos, había sido deportado de Babilonia y luego restauraron Jerusalén y después Herodes restaura el templo y llega Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué sucede durante este tiempo, hermanos? Es un tiempo conocido como el tiempo de silencio. Y 483 años, hermanos, la historia bíblica o la profecía comienza a dar como la precisión exacta con la predicación de Juan el Bautista.
¿Está bien? Entonces, lo que vemos en Daniel capítulo 9, hermanos, es el nacimiento de Cristo profetizado exactamente en 483 años. ¿Sí? Hermano, no me quede viendo así como que, ay, hermano Efraín, ¿esto de qué está hablando? Mire, si los judíos, hermanos, los rabinos hubieran estudiado bien el libro de Daniel 9, habrían identificado perfectamente a la persona de Cristo. ¿Está bien? ¿Por qué crees que hubo magos del oriente que habían venido a ver al niño? ¿Recuerdan por qué? Decía, porque su estrella hemos visto. ¿Sí? La palabra magos allí, yo espero que ninguno de ustedes celebre el Día de los Reyes Magos, hermanos. Sí. Le voy a agarrar su juguete y romperlo en su cabeza. ¿Sí? Oh, no sé, Ismael, yo creo que él celebra eso allá en Michoacán. Allá. Sí. Mire, hermanos, los Reyes Magos, mire, hermanos, lamento decirte, no existieron. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ellos, hermanos, habían estudiado Daniel y sabían con precisión sobre la profecía de Daniel y cuándo era el tiempo del nacimiento de Cristo. Hermanos, yo esperaba un amén a eso. ¿Sí? Miren, hermanos, Cristo nació en el momento preciso de la profecía bíblica. Ahora, presta atención aquí. Sobre el nacimiento de Cristo había una precisión, hermanos, de la historia y del año. Pero, hermanos, sobre su segunda venida no es así. ¿Está bien? Sobre su segunda venida es inminente. No lo podemos predecir. ¿Sí? Yo tenía un maestro en el colegio bíblico, yo creo que Ismael estaba allí. No voy a decir su nombre porque qué tal me queman y me quitan el título. Pero hermanos, mira, lo mismo que te estoy enseñando, solo que el maestro se había tomado no sé cuántos años para estudiar y había dicho que en el año 2024 era la segunda venida de Cristo. Decía él, según Daniel. Y yo hasta pensaba, voy a levantarme y salir de este colegio. Pero mira, hermanos, la segunda venida de Cristo es impredecible. Su primer venida era predecible según la profecía de Daniel, pero su segunda venida es impredecible. ¿Estamos aquí, hermanos? Bien. Tampoco dicen amén, hermanos. No sé qué pasa. Sí. No importa, yo voy a predicar la Biblia, dice mi pastor. Sí. Entonces, lo primero que vemos, hermanos, es que Cristo nació en un momento preciso. No llegó tarde, no llegó antes, llegó cuando Dios había predicho en la Biblia. ¿Está bien? Hay muchas profecías acerca de esto, pero no vamos a estudiar eso, ¿está bien? La segunda cosa, hermanos, que vemos en el libro de Gálatas es que dice, mira, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, dice, envió a su Hijo nacido de mujer. La segunda cosa, hermanos, que quiero que vea en este pasaje es las dos naturalezas de Cristo. ¿Sí? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es un poco complicado, hermanos, porque ¿cómo es eso de las dos naturalezas de Cristo? Mire, hermanos, si usted no entiende eso, para empezar, hermano, usted tiene que entender que Cristo tenía dos naturalezas. Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, y sin embargo, Él es hombre. 100% Dios y 100% hombre. No era la mitad y la mitad. ¿Está bien?
No era 50% Dios y 50% hombre. Era 100% Dios y 100% hombre. ¿Está bien? Eso lo puede encontrar, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 1. Mire, vamos ahí al Evangelio de Juan 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Al Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, ¿qué era, hermanos? Era Dios. Esa es la mejor traducción del griego en este momento, hermanos. ¿Está bien? Sí, porque si usted lee una traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, dice que era un Dios el Verbo. Sí, gran blasfemia. Pero eso es otro tema. Dice, todas las cosas, perdón, el verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué era el Verbo, hermanos? Era Dios. Y vea el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, hermanos, Cristo tuvo dos naturalezas. Hermanos, mira, escúchame. En el cuerpo de Cristo, Él era 100% humano, pero hermanos, en ese mismo momento también Cristo era 100% Dios. ¿Está bien? Por eso el apóstol, hermanos, hace énfasis a dos cosas. Cristo dice, Dios envió a su Hijo y nacido, dice, de mujer. ¿Está bien? Mira, hermanos, lo primero es que Cristo era el Hijo de Dios. Dios no envió a un ángel para salvarnos. ¿Está bien? Porque también las herejías de los mormones de que Jesús era un ángel. ¿Sí? Dios no envió a un profeta, como dicen los musulmanes, que Jesús era un buen profeta. Dios envió a su propio Hijo. Y dice, nacido de mujer. Dios, hermanos, de esta manera entendemos a Dios. Mira, escúchame. Dios es Dios es uno, pero manifestado en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este momento, hermanos, la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en este momento, la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Él es la imagen del Dios invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, había sido enviado por el Padre. Vea por favor en el libro de Isaías capítulo 9. Isaías, por favor, capítulo 9 y el versículo 6. Yo también creo que ustedes conocen la mayoría de estos versículos. ¿Está bien? Quiero suponer. Isaías 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. ¿Sí ven eso, hermanos? Dice, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre. ¿Qué cosa, hermanos? Eterno. Entonces, hermanos, Cristo no comenzó a existir en el momento en que fue engendrado por el Espíritu Santo. Él ya existía. ¿Está bien? Antes de la creación, hermanos,
Cristo ya existía, porque Él es el creador de todas las cosas, porque Él es el verbo hecho carne. ¿Está bien? Por eso dice, hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, hermanos, entendemos en primer lugar que Cristo entonces tenía la naturaleza divina, que Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y hermanos, en efecto, era Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él se encarnó en la humanidad. ¿Está bien? Cuando nace el bebé, hermanos, en el pesebre, estamos pensando en que Emmanuel, Dios con nosotros, está en ese pesebre. ¿Sí? Hermano, piensa en esto. No tenían un lugar donde recibir a María para dar a luz. Y en un pequeño lugar, conocido, hermanos, como pesebre, un lugar, hermanos, humilde, el pesebre contenía algo más grande que la creación. Contenía a Dios con nosotros. ¿Te imaginas eso, hermano? Pensar que mientras María lo levanta de los brazos, es gracias a la encarnación de Cristo que María tuvo vida. Es gracias a ello que José, que María podían respirar. Porque eso es lo que significa, hermanos, Dios con nosotros. Y luego dice en el capítulo 4 de Gálatas que Cristo, dice, nació de mujer. ¿Por qué haría el apóstol énfasis en que Cristo nació de mujer? Como diríamos, no, como que eso es algo bien simple de entender. Bien, hermanos, escúchame, mira. Cristo nació de una virgen. ¿Está bien? No voy a hablar mucho sobre eso, hermanos, pero usted tiene que saber que María era virgen cuando Cristo nació. El apóstol no dice Cristo nació de hombre y mujer. Él dice que Cristo nació de mujer. Como si estuviera haciendo una referencia desde Génesis 3 de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Por lo tanto, hermanos, entendemos de que Cristo nació de mujer porque Él es Dios con nosotros. Vea por favor en el libro de Isaías, ahí mismo donde estuvimos, Isaías capítulo 7, mire, Isaías capítulo 7 y el versículo 14. Isaías 7, 14, ¿lo tenemos, hermanos? Dice en el versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y qué dice, hermanos? Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A veces pensamos, hermanos, que la naturaleza de Cristo como Dios es un poco difícil de entender, ¿sí o no? ¿Cómo es eso de que Cristo era hombre, pero también Dios? No lo puedo entender. Mira, hermanos, es más difícil entender que Cristo era hombre. ¿Está bien? ¿Por qué, hermanos? Porque yo no puedo entender cómo el Dios eterno tuvo que tomar una humanidad temporal. ¿De acuerdo? Yo no puedo entender, hermanos, cómo el Todopoderoso tenía que ser sostenido en los brazos de una mujer. ¿De acuerdo?
Hermano, piensa en esto. María tuvo que enseñarle a caminar. ¿Sí? Porque era un bebé como cualquier otro bebé. Dice que estaba envuelto en pañales. ¿Usted sabe qué hacen los bebés, hermanos? Sí. No, no me quedan así. ¿Qué misterio es ese, hermano? ¿A alguien le gusta aquí cambiar pañales? Sí. No, hermanos. Los hombres, ¿quién sabe cambiar pañales? Te entiendo, Ismael. A ti te entiendo. Pero mira, hermanos, mira. Cristo, hermanos, tomó una forma humana siendo Dios. Vamos a mandar a Ismael para que cuide a los niños. Él sabe cambiar pañales. Mira, hermanos. Y no solo eso. Cristo, hermanos, no nació de hombre y mujer, nació de mujer. Él es el Hijo de Dios. Y hermanos, escúchame, mira. No había un lugar más humilde en el que Cristo nació. ¿Sí? Belén, hermanos, era el lugar más humilde de Judea. Por eso dice en Miqueas capítulo 5 que dice, tú Belén, dice, no eres de las más pequeñas para habitar en las tribus de Judá. ¿Sí? Ahora, hermanos, mira, por lo menos yo sé, hermanos, que yo nací de hombre y mujer. ¿Está bien? ¿Sí? O alguien de aquí nació o lo trajo ¿cómo se llama eso? Cigüeña. ¿Sí? Te contaron que te trajo la cigüeña. Mira, hermanos, eso no existe. Todos nosotros nacimos de hombre y mujer, ¿sí? Con la excepción de Adán y Eva. Bueno, ¿por qué? Porque Dios los había creado. Pero todos nosotros tuvimos papá, mamá, ¿sí o no? ¿Están aquí, hermanos? Cristo no. Cristo nació solamente de mujer. ¿Con qué propósito? Mira, hermanos, yo no ataco a la Virgen María. ¿Está bien? ¿Sí? Yo admiro la vida de la Virgen. ¿Sí? Pero mi Biblia dice que a la Virgen, después del nacimiento de Cristo, que fue el primogénito, tuvo muchos hijos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que formó una familia. ¿Sí? ¿De acuerdo, hermanos? No atacamos a María, pero hermanos, tampoco defendemos que María sea la madre de Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque suene mal, y hermanos, voy a usar una ilustración, ¿está bien? Voy a hablarle a los pecadores de acá atrás que se esconden, para que usted entienda, hermanos, quién era María. Y va a sonar así, pero es verdad. María, hermanos, solo fue el recipiente para formar la humanidad de Cristo. ¿Está bien? ¿Sí? Oh, no, hermano Efraín, el cristianismo usa a la mujer. No, hermanos, fue el cristianismo que levantó a la mujer. ¿Está bien? María, hermanos, solo fue un recipiente y no fue en contra de su voluntad. ¿Está bien? Ella dijo, he aquí tu sierva, hágase conmigo lo que quiera. ¿Está bien, hermanos? Por lo tanto, Cristo, hermanos, nació de una mujer con un propósito: encarnar en la humanidad para poder salvarnos. Ayer, hermanos, ganando almas, me tocó testificarle. Se llama Cristina la mujer. Ella me dijo que es católica. Y hermanos, normalmente cuando le predico a personas, siempre me salen con preguntas bien absurdas, ¿sí? Algunos dicen, ¿Adán tenía ombligo? ¿Dónde consiguió Caín su mujer? O cosas así, hermanos. Sí. Eso es un misterio, ¿va, Ismael? Ahora,
esta mujer, hermanos, estaba poniendo mucha atención. Y yo le dije que si ella estaba segura de su salvación. Y me dice, ¿y tú estás seguro? Yo me quedé así como que, bueno, espera, yo te estoy predicando, no tú a mí. Y hermanos, escúchame, mira, estaba haciéndole algunas preguntas y esas cosas y me salió con preguntas bastante importantes, ¿sí? Al parecer esta mujer católica conocía un poco la Biblia. Me dice, mira, dice, yo tengo fe en Dios, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y hasta ahí vamos bien. Pero dice, pero también necesito hacer obras para alcanzar la salvación. ¿De acuerdo, hermano? Escúchame, mira. La razón por la cual vino Cristo, que es el Hijo de Dios y nacido de mujer, hermanos, escúchame, mira, es porque tenía un oficio, tenía un trabajo que hacer. ¿De acuerdo? Y no fue precisamente para ser ejemplo para alcanzar la salvación. Cristo, hermanos, vino como Hijo de Dios y nacido de mujer con el propósito de que por su naturaleza perfecta pudiera cumplir la ley y cumplirlo al pie de la letra y dar el único sacrificio que agrada a Dios. ¿Está bien? Miren, hermanos, vamos al libro de Mateo capítulo 5. Mateo 5, 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Y el versículo 17, Mateo 5, 17 dice, mira, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que, hermanos, sino para cumplir. ¿Está bien? Cristo, hermanos, vino a cumplir la ley y dice al pie de la letra, porque en el verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una jota, hermanos, era la letra más pequeñita de la ley en el Antiguo Testamento. Lo que sería en nuestros días como la coma, la que usted se come cuando lee. Y la tilde, hermano, sería la letra más grande del alfabeto hebreo. Y Jesús está diciendo, mira, ni una letra pequeñita, ni una letra grande va a ser pasado por alto hasta que todo se cumpla. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Sabe quién lo cumplió? Cristo. Porque si a usted le dicen, tenemos que cumplir los 10 mandamientos para ir al cielo, primero dímelos. ¿Sí? Ni se lo saben. ¿Cómo vas a cumplir algo que no sabes? En segundo lugar, tienes que nacer bajo la ley, porque la ley era lo que exigía. Dice, el que haga estas cosas, por ellas vivirá. ¿Sí me entiende, hermano? Y luego tienes que ser judío, porque la ley fue dada a los judíos en el monte Sinaí por orden de Moisés. ¿De acuerdo? Y tienes que tener un templo para ofrecer sacrificios, porque la ley exigía eso, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. ¿Estamos aquí, hermanos? Y eso lo encontramos mucho mejor. Mire, vamos al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, ya voy a terminar, hermanos, no se queden dormidos. Hebreos capítulo 10 y el versículo 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Hebreos 10, 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. ¿Sí ve eso, hermanos? Los sacerdotes, hermanos, día tras día, día tras día, día tras día ofreciendo sacrificios. Y Dios dijo, mira, ya estoy harto.
¿sí? Y se ofrecían, dice Hebreos 10, según la ley. Hermano, piensa en esto. Si los sacrificios que se hacían bajo la ley no agradaron a Dios, ¿qué te hace pensar que tus obras van a agradar a Dios? Cuando dice Isaías que son trapos de inmundicia tus obras, o nuestras obras en este caso. Ahora, en el libro de Hebreos dice, mira, en el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué cosa, hermanos? Hecha una vez para siempre. ¿Quién usted entiende este término, hermanos? Vamos a ser bien simples, mira, esta mañana. ¿Quién entiende una vez para siempre? ¿Quién entiende eso, hermanos? De que Cristo se ofreció una vez y para siempre. Un solo sacrificio y un solo sacrificio perfecto. Y en el verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote, cuando Hebreos fue escrito, el templo que yo tengo entendido estaba todavía y ofrecían sacrificios, por eso él hace este término presente. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y vea en el verso 14, mira, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso yo tengo seguridad de salvación, hermano. ¿Sí? Por eso yo no tengo duda de dónde voy a morir cuando muera. Cuando yo muera, yo no tengo duda de dónde voy a ir. Porque dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, en el momento, hermanos, que Cristo nació como hijo de Dios y nacido bajo la ley, Él iba a vivir toda su vida perfecta, sin pecado, hasta los 33 años y ofrecer un solo sacrificio. Eso era el propósito. Eso era la misión de Cristo. Eso era su trabajo. No digo, hermanos, que imitar a Cristo sea mal, pero, hermanos, no era el plan de Dios para la salvación del hombre. El plan de Dios para la salvación del hombre es que confíen únicamente en Cristo. Y vamos a regresar ahí en Gálatas capítulo 4, mire, para terminar ahí en Gálatas 4 y en el versículo 6. Perdón, capítulo 4 y versículo 5. Dice Gálatas 4, 5. No se preocupen, hermanos, ya ahorita vamos al lonche, ¿sí? Sí, ya están haciendo más espacio. Sí. Gálatas 4, 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Wow, hermanos, qué bendición. Tienes una promesa, hermanos, segura de que si confías en Cristo como tu Salvador, Dios que envió a su Hijo nacido de mujer y crees en Él, ahora tienes la promesa de ser adoptado como hijo de Dios. Qué bendición, hermanos. Mire, vamos a terminar, ya voy a terminar. Juan capítulo 12, mire, Juan capítulo 12 y el versículo 47. Estamos ahí, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 12 y el versículo 27.
47. Dice en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Cuál era la más grande misión de Cristo por nacer como hijo de Dios y nacer de mujer? Salvar la humanidad. ¿Sí? Hermano, mira, aprovecha este tiempo cuando tu familia está en casa, aprovecha este tiempo cuando tienes oportunidad para ofrecer la salvación a otros. ¿Sí? Que tus amigos, que tus familiares sepan de la salvación que Dios te ha dado a ti. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie, o usted puede arrodillarse. Vamos a orar y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu propio Hijo para nuestra salvación. Gracias, Señor, por la vida eterna en Cristo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a no retener, Señor, lo que hemos aprendido, sino que lo compartimos a otros. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para ganar almas. Señor, que podamos ver la gran necesidad de este mundo perdido. Señor, que podamos ver la gran necesidad de nuestras familias, de nuestros amigos. Que para ellos, Señor, también hay una salvación tan grande, una salvación, Señor, eterna, que Dios también nos ha dado. Te pido, Padre, por los hermanos, te pido, Señor, por esta iglesia, que usted bendiga la iglesia de Albertville. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, por sus familias. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe, que no nos desanimemos. Te pido, Señor, que lleves a cabo tu obra en esta ciudad, que muchas más almas sean salvas, que muchas más almas, Señor, vengan al conocimiento de la verdad. Que sepan, Señor, que hay un Dios, hay un Salvador, y, Señor, que fue nacido de mujer para salvarnos. Te pido, Señor, que bendigas la iglesia. Gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas. Así como está, hermano, ¿quién dice, hermano Efren, este mensaje fue de bendición para mi vida y por la gracia de Dios voy a hacer más énfasis en el testimonio de la salvación? Voy a hacer más énfasis porque Dios dio a su propio Hijo para salvarme. Y yo voy a hacer más énfasis en compartir el Evangelio. Si usted gusta levantar la mano, si no, está bien. Pero usted tiene un compromiso con Dios. Jesús dijo, yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por lo tanto, hermanos, usted ofrezca esa misma salvación a otros. Vamos a terminar ahí en su lugar y después pasamos a las actividades. Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enviar a tu propio Hijo para nuestra salvación. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que santifica nuestras vidas. Gracias, Señor, por la iglesia. Te amamos, Señor. Bendice la actividad que viene enseguida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.